Bueno, mientras tanto, arrancamos, Dani. Daniela Salazar es nuestra invitada de hoy y primero que nada agradecerte, Daniela, por la predisposición y la disposición de presentar. Daniela se va a presentar, es una cirujana venezolana que vive hace mucho en Estados Unidos y elegimos a propósito el trabajo porque es una de las primeras veces que tratamos de un trabajo de IBD acá en esta reunión. Y bueno, bienvenido a Daniela y aprovecha ahí la oportunidad de mostrar tu trabajo y contar un poco de quién sos y qué haces en Estados Unidos. Y cuando terminemos tu presentación, que tardará unos 15 minutos, vamos a aprovechar para hacerte unas preguntas y bueno, por el chat y por acá, ¿ok? Gracias una Ok, vez más y adelante. gracias, doctor Pérez. Sí, yo soy Daniela Rebollo Salazar, soy originalmente de Venezuela, pero me mudé a Estados Unidos a estudiar college, medicina y después ahorita estoy en la residencia de cirugía general en el Hospital University of Washington, la Universidad de Washington en Seattle. Interesada en cirugía colorectal, estaré aplicando este verano para fellowship. Este proyecto me involucré a través de mi mentora, Dr. Mukta Crane, quien trabajó con Dr. Fiquera, que está en esta llamada, y también ellos los dos trabajaron con el Dr. Kono cuando él estuvo en la Universidad de Chicago. Entonces han estado pasando la, la técnica de Kono S a través de los años y como explicaré durante la charla, ha ganado tracción en los últimos años y se necesita un poco más de data para saber los resultados, si en realidad son como pensamos que son. Um, si queremos empezar. Sí, podés. Ok, Adelante. ok, bueno. Entonces, muchas gracias por invitarnos para presentar este proyecto titulado Long-Term Outcomes of the Cono-S Anastomosis, a Multicenter Study, que fue publicado hace muy poco en la revista de enfermedades del colon y recto. Y entonces, a ver, durante disculpen que la presentación como tal está en inglés, pero yo voy a hablar en español. Durante la presentación hablaré de la historia y los antecedentes que llevaron a esta técnica quirúrgica y presentaré nuestro estudio como tal y discutiré los pasos que están actualmente desenvolviéndose y los futuros como próximos pasos. No podemos hablar de la anastomosis Kono-S sin hablar un poco del doctor Kono como tal. Toru Kono nació en Sapporo, Japón, en 1955. Obtuvo su título de médico en 1982 y un doctorado en fisiología en 1986. Completó su residencia quirúrgica en 1989. Fue investigador postdoctoral de la Universidad de Tennessee en Memphis y en el Departamento de Anatomía y Neurobiología. Fue director del Centro de Cirugía Avanzada en el Hospital Sapporo Higashi Tokushikai y director del Centro de Investigación Clínica y Biomédica. Fue miembro de la ACS y ASCRS y fue autor de cientos de artículos científicos y capítulos de libros. Como mencioné antes, durante una visita a la Universidad de Chicago, él conoció y durante otras visitas él pasó esta técnica que él creó y mis mentores, Dr. Crane y Fiquera, han pasado eso ahora a diferentes instituciones. Entonces, como se sabe, a pesar de los avances en el diagnóstico y manejo médico de la enfermedad de Crohn, la mayoría de los pacientes requerirán intervención quirúrgica debido a la enfermedad estenosante o perforante. La cirugía tiene como objetivo la resolución de los síntomas y a menudo no es curativa, como lo demuestra la alta tasa de recurrencia y la necesidad de reoperación.
Evidencia ha demostrado que la mayoría de las recurrencias ocurren en el sitio de una anastomosis previa. Varios estudios se han centrado en la configuración anastomótica y el diámetro luminal, pero al comparar los resultados entre las anastomosis hechas manual o mecánica y entre el término terminal con la lateral, no se han encontrado diferencias significativas en la incidencia de recurrencia. El doctor Kono describió una nueva técnica anastomótica manual, antimesentérica, término terminal, que fue diseñada en 2011, o él lo publicó en 2011, que fue diseñada para evitar la estenosis causada por la recurrencia de la enfermedad de Crohn en la anastomosis. La anastomosis con OS fue diseñada para excluir el mesenterio del lumen anastomótico, limitar la distorsión luminal y preservar la inervación y vascularización de la anastomosis. Ahora describiré cómo se hace. En breve, la anastomosis con OS se hace en 3 sencillos pasos. Primero, se divide el mesenterio del segmento intestinal a extirpar en el borde mesentérico del intestino para evitar desvascularización y denervación innecesaria del intestino residual, manteniendo un suministro sanguíneo adecuado y control neural de la anastomosis. El intestino, incluyendo la lesión enferma, se secciona con una engrapadora de manera que el mesenterio esté ubicado en el centro perpendicular a la línea de grapas. Segundo, antes de crear la anastomosis, ambos extremos se suturan entre sí para crear una columna de soporte. Esta columna se encuentra inmediatamente detrás de la pared posterior de la anastomosis y evita la distorsión del lumen y alteraciones en el flujo fecal, especialmente en el lado mesentérico, que suele ser el sitio de recurrencia macroscópica. Tercero, se crea una enterotomía longitudinal a lo largo del lado antimesentérico a 1 centímetro de la columna de soporte. La incisión se abre longitudinalmente para crear una enterotomía o colotomía de 7 a 8 centímetros transversalmente, asemejándose a una estricturoplastia. Esto es especialmente útil si el calibre del intestino es diferente. Finalmente, se crea una anastomosis transversal manual en 2 planos. Esta es la anastomosis terminada. El estudio original del Dr. Kono fue publicado en la revista de enfermedades del colon y recto en 2011. El estudio comparó los resultados perioperatorios y la recurrencia endoscópica y quirúrgica del grupo CONOS contra un grupo de control histórico de pacientes que se sometieron a una anastomosis convencional, cosida o engrapada por el mismo equipo quirúrgico. Se analizaron 142 pacientes, incluidos 69 que se sometieron a la técnica CONOS, y como se puede ver, las únicas diferencias significativas entre los grupos fueron la duración media más larga de la enfermedad en el grupo CONOS y un mayor uso de medicamentos biológicos postoperatorios, lo cual es inherente al momento del estudio y es más común ahora. Se encontraron 3 fugas anastomóticas en el grupo de control, que fueron manejadas mediante ileostomías temporales, y no se encontró fuga anastomótica en el grupo CONOS. Las tasas de infecciones del sitio quirúrgico y otras complicaciones fueron comparables entre los 2 grupos. La recurrencia endoscópica en general fue comparable entre los 2 grupos, con un 83% de recurrencia endoscópica a 1 año y 100% a 5 años en el grupo CONOS y 79% y 100% en el grupo de control. Sin embargo, la tasa media de recurrencia endoscópica en la anastomosis fue significativamente menor en el grupo CONOS, en comparación con el control. Además, el análisis de Kaplan-Meier mostró una probabilidad significativamente menor de reintervención en el grupo CONOS, comparado con el 15% de los pacientes en el grupo de control que requirió reintervención debido a recurrencia anastomótica. Cuando los pacientes fueron tratados por infliximab, la diferencia siguió siendo estadísticamente significativa.
Esta data fue recientemente actualizada y publicada con el mismo estudio que hizo CONOS fue actualizado con data un poco más reciente, y en ellos encontraron 215 pacientes que fueron sometidos a cirugía para la enfermedad de Crohn entre 2006 y 2016. Después del 2009, todos los pacientes recibieron la anastomosis de CONOS y mostraron resultados comparables en cuanto a demografía y uso de agentes anti-TNF posoperatorios en los dos grupos. Eso era para compensar con el primer grupo, que no eran tan similares con respecto al TNF. Los resultados mostraron que se vio fuga anastomótica en 5.1% en el grupo CONOS y 17.4% en el grupo de anastomosis término-terminal. De manera similar, la recurrencia quirúrgica en la anastomosis requirió intervención fue del 3.4% en el grupo de cono y 24.5% en el grupo término-terminal. A pesar de datos prometedores y presentados en múltiples metaanálisis, la mayoría de estos estudios han sido de pequeña escala y no han tenido seguimiento a largo plazo. Por esta razón, el objetivo de este estudio que presentaré hoy fue analizar los resultados postoperatorios y a largo plazo de la anastomosis CONOS en una amplia serie de pacientes consecutivos no seleccionados con la enfermedad de Crohn. En este estudio se incluyeron en una base de datos prospectiva a lo largo de 12 años a pacientes consecutivos con enfermedad de Crohn sometidos a resección y anastomosis CONOS y se analizaron retrospectivamente. Todas las cirugías fueron realizadas por 2 cirujanos en 4 centros médicos académicos especializados en enfermedad inflamatoria intestinal. Todas las cirugías, los pacientes fueron excluidos si no se realizó una anastomosis. Nuestra medida primaria fue la recurrencia, la cual definimos como endoscópica, con una puntuación de Rutgers mayor de 2A, clínica, de laboratorio y quirúrgica, que incluyó aquellos que requirieron intervención quirúrgica o endoscópica en la anastomosis. Resultados. Durante 12 años, 262 pacientes consecutivos con enfermedad de Crohn fueron sometidos a resecciones intestinales con anastomosis CONOS en 4 importantes instituciones académicas. Notablemente, el 17% de los pacientes eran fumadores activos, 57% estaba en terapia biológica, 38% estaba en esteroides sistémicos al momento de cirugía y el 51% había tenido cirugía previa por enfermedad de Crohn. Con un seguimiento medio de 49.4 meses, vimos fuga anastomótica en 4 pacientes, o el 1.5%, con 2 pacientes requiriendo reintervención. 6.1% de los pacientes tuvo infección en el sitio quirúrgico. Se encontró que el 33.6% de los pacientes tenían al menos un indicador de recurrencia. Se vio recurrencia quirúrgica en la anastomosis en 20 pacientes, o el 7.6%, 6 de los cuales que requirieron intervención endoscópica y 14 requirieron cirugía en la anastomosis. En el análisis multivariado, la enfermedad perianal, la cirugía urgente y el uso postoperatorio de esteroides se asoció con un mayor riesgo de recurrencia en general. En este estudio se incluyeron a todos los pacientes considerados candidatos para una anastomosis primaria, lo que resultó en un grupo de la vida real de un centro terciario de enfermedad inflamatoria intestinal sin ningún sesgo de selección de pacientes. La gravedad clínica de este grupo se evidencia con la presencia de pacientes con enfermedad de Crohn recurrente y perianal, así como la terapia médica perioperatoria agresiva. A pesar de la complejidad de esta población de pacientes, casi el 80% se sometió a un procedimiento laparoscópico
y solo hubo 4 fallos anastomóticos. La baja tasa de complicaciones asociada con la anastomosis con OS resultó en tasas de recurrencia igualmente bajas. Además, la configuración término-terminal facilitó la intervención endoscópica en 6 de los 20 pacientes que con recurrencia quirúrgica. En general, podemos identificar varias ventajas de la anastomosis con OS. La columna de soporte mantiene el diámetro y las dimensiones de la anastomosis y previene la distorsión y estenosis asociadas con la enfermedad recurrente. A diferencia de intentos anteriores de reducir la recurrencia quirúrgica, esta técnica no solo depende del tamaño del lumen, sino también del sitio de la recurrencia. Al excluir el mesenterio, logra excluir el mesenterio mediante la creación de una verdadera anastomosis antimesentérica separada a través de la columna de soporte. También provee mejor preservación del suministro sanguíneo al dividir el mesenterio cerca del intestino. También tiene un amplio diámetro luminal, aproximadamente de 7 centímetros, y es adecuada para cualquier tipo de anastomosis. Además, es efectiva para juntar segmentos de intestino que difieren en calibre, ya que las incisiones se realizan a lo largo del eje del tracto intestinal, permitiendo crear tamaños de lumen similares independientemente del diámetro. Esto es un ejemplo de cómo la configuración término-terminal facilita la intervención endoscópica. En el lado izquierdo está la con OS, y en el lado derecho un ejemplo del functional side-to-side anastomosis. Sin embargo, nuestro estudio tiene limitaciones. Primero, el análisis retrospectivo de pacientes, que es la raíz de muchos de los otros límites que tiene nuestro estudio. Primero, dada la amplia área de nuestros centros de terciarios, algunos pacientes se perdieron durante el seguimiento. Además, a lo largo de una década, el manejo médico pre- y postoperatorio no fue consistente o estandarizado, y al igual no pudimos estandarizar el seguimiento con colonoscopia de manera consistente. En resumen, esta es la serie más grande de anastomosis con OS consecutivas y no seleccionadas hasta la fecha. Nuestro grupo mostró una tasa muy baja de falla anastomótica y de infección del sitio quirúrgico a pesar de la complejidad de la población de pacientes. Las tasas generales muy bajas de recurrencia observadas en nuestra serie se deben en parte a las ventajas intrínsecas de la configuración anastomótica, pero también a las bajas complicaciones sépticas, que es un factor de riesgo conocido para la recurrencia postoperatoria. En conclusión, la anastomosis con OS en manos experimentadas es una técnica anastomótica segura y confiable con bajas tasas de complicaciones y recurrencia. Dada la evidencia retrospectiva y observacional que se ha visto en estudios recientes, varios ensayos clínicos aleatorizados se han publicado o se están llevando a cabo en este momento. El primer estudio, que fue publicado en el 2020, se llama Supreme CD, y tuvo como objetivo la recurrencia endoscópica o el objetivo principal fue medida de la recurrencia endoscópica en la anastomosis a los 6 meses. Los resultados secundarios incluyeron recurrencia clínica después de 12 y 24 meses, y recurrencia endoscópica después de 18 meses, y recurrencia quirúrgica después de 24 meses. Se asignaron aleatoriamente 79 pacientes con enfermedad de Crohn iliocolónica al grupo con OS y al grupo anastomosis convencional cosida de lado a lado. La recurrencia endoscópica fue significativamente menor en el grupo con OS, con un grado de severidad más bajo. La recurrencia clínica también fue reportada menor comparado con la anastomosis convencional. En cuanto a la recurrencia quirúrgica a los 24 meses, el 0% de los pacientes en el grupo cono
y el 4.6% de los pacientes en el grupo convencional fueron sometidos a reintervención debido a la recurrencia anastomática. Pero este resultado no alcanzó significancia estadística. En este momento o actualmente hay otro ensayo clínico letalizado multicéntrico que está reclutando pacientes. Tienen planeado reclutar al menos 88 pacientes con ilitis de Crohn que requieran resección quirúrgica inicial. Serán dados de alta sin medicamentos profilácticos para la enfermedad inflamatoria postoperativamente y se les volverá a evaluar a los 3 y 6 meses. El resultado primario es la recurrencia endoscópica a los 3 y 6 meses después de la cirugía, y los puntos secundarios incluyen la recurrencia endoscópica a los 12 y 18 meses, y la recurrencia quirúrgica a los 60 meses de la cirugía inicial. En general, los siguientes pasos, más allá de analizar la data que salga de estos randomized control trials, es también conseguir ensayos clínicos sobre el grado de resección mesentérica y anastomosis lateral versus CONO-S. También hay muchas preguntas sobre la curva de aprendizaje y viabilidad de implementar esta anastomosis a larga escala. Y también se necesita más data a largo plazo sobre la recurrencia endoscópica y quirúrgica, incluyendo RCTs. Y creo que ahí sí es todo lo que tengo. Muchas gracias, Daniela, por la presentación muy clara. Creo que todos pudimos aprender un montón de cosas y actualizarnos en el tema. Mientras la gente se anima a hacer preguntas, levantar la mano o poner preguntas en el chat, voy a arrancar yo con algunas preguntas, ¿sí? Ok. Primera pregunta es, por lo que vi, eran como 77 o 78% de las cirugías hechas por laparoscopía. Eso, y si querés, puedes dejar de compartir pantalla, aprovecha. Entiendo que eso era, o sea, se hacía la cirugía laparoscópica, se ponía un afastador de herida, se sacaba el intestino delgado afuera y se hacía la CONO-S anastomosis, ¿verdad? La pregunta es, ahora que están por lo menos en Estados Unidos, está tan diseminada la cirugía robótica, ¿vos crees que hay un espacio para cirugía robótica para este tipo de anastomosis? Y o sea, con la intención de hacerlo absolutamente todo por cirugía robótica, incluyendo toda la sutura que se hace o que se hacía por la laparoscopía hacia afuera, haciendo todo por sutura intracorpórea. Esa es la primera pregunta. ¿Crees que va a haber espacio para eso? Y si hay espacio, si va a haber beneficio desde el punto de vista quirúrgico, de resultados inmediatos con este tipo de cirugía. Esa es la primera pregunta. Ok. Sí, no, totalmente. Me parece que hay espacio para como evolucionar con la técnica robótica. Y para aclarar, sí, la mayoría de estos estudios han estado comparando, o cuando hablan de la CONO-S, normalmente es una anastomosis que se hace extracorporeal, sin importar, en algunos de los estudios que mencioné, incluyendo los que de nuestra data, sí se incluyen cirugías robóticas que que se usó para la disección, pero la anastomosis como tal siempre se hizo extracorporeal. Pero me parece que sí hay espacio para hacer una anastomosis intracorporeal completamente. Creo que hay cirujanos ahorita tratando esa técnica, pero al hablar del beneficio,
personalmente no, eso será súper interesante ver los resultados, pero siempre se necesita hacer una incisión para sacar el espécimen, ¿verdad? Así que esa misma incisión es la que se usa para hacer la anastomosis extracorporeal. Así que es probable que hacer la incisión, la anastomosis intracorpórea, eh, capaz baje los resultados de infección al sitio quirúrgico, pero, y no sé decir si va a añadir o quitar tiempo a la cirugía como tal, depende obviamente de la dexteridad o de la experiencia del cirujano, pero sí será interesante añadir eso a los estudios. Yo coincido, no sé si es demasiado ejercicio técnico quirúrgico sin un beneficio claro, tendríamos que ver cuál es la ventaja o cambiar un poco el sitio de extracción de la pieza o en pensar algo que sea realmente, o sea, que haya un beneficio claro este tipo de cirugía. La otra pregunta es, en este periodo todo, en estas instituciones involucradas en este trabajo, ¿no se hizo otro tipo de anastomosis a estos pacientes o estos pacientes fueron excluidos del trabajo? Y un poco entender si se hizo otro tipo de anastomosis, ¿cuál era la forma de elegir el paciente que iba a una cono-es o a un paciente que iba a una lateral, por ejemplo? Creo que cuando comparábamos el estudio original del doctor Kono, no estoy 100% segura si habían otros cirujanos que hacían otro tipo después creo que del 2009 dije que todos los pacientes que presentaron con Crohn's disease que necesitaba resección fueron hechos con CONO-S. Sé que en nuestra institución la mayoría de los pacientes que presentan con Crohn's disease que necesitan resección se hacen a través de la CONO-S, pero sí hay otros cirujanos que no tienen el entrenamiento, que lo hacen sin el CONO-S. Creo que Dr. Fiquera está diciendo en el chat que en su institución 100% usan only CONO-S. Ok, Sé que, o sea, lo que incluimos en el estudio fue de estos cirujanos que solo hacían 100% CONO-S y no, no había otra opción. ok, Siempre dije ok, CONO. ok, quedó claro. El doctor González Duarte desde Guadalajara te pregunta qué tipo de hilos o qué tipo de sutura se utilizó en cada uno de los centros o si era algo estandarizado, qué tipo de sutura se usa o se recomienda para este tipo de anastomosis. Sí, la anastomosis en realidad es básicamente estándar la anastomosis de dos planos que se usan con absorbible y después con no absorbible en dos planos. Pero creo que como tal, cuando ven no sé si notaron en las figuras que mostré, que en realidad es casi que una estricturoplastia, ¿verdad? Así que se hace de la misma técnica y creo que hay espacio para variar un poco de cirujano a cirujano. Lo que importa más es la configuración con la columna de soporte y todo eso. Ok, ok. Hay otra pregunta del doctor Isaacs, Reinaldo Isaacs, que es de Panamá. Te felicita y te pregunta en el contexto o en el escenario de una cirugía de emergencia en un paciente, por ejemplo, con una estenosis obstruido. ¿Se recomendaría igual la CONO-S o la CONO-S solamente para pacientes que fueron operados de forma electiva? Yo creo que en la serie de ustedes había pacientes con cirugía de emergencia, ¿no? Sí, se incluyeron pacientes que obviamente en el momento, si fue emergente y había contaminación o el paciente estaba muy inestable, me imagino que si necesitaba diversión o sea, una estoma, capaz no se hizo anastomosis, pero en nuestro estudio sí incluimos
pacientes que requirieron cirugía emergente, pero que sí que se hizo la anastomosis con OS. Ok. El doctor Gervasio Salgado, que no sé si estará en Marbella o estará en Argentina, pero te pregunta si se hizo la comparación o se hizo o separaron los pacientes que tenían el fenótipo inflamatorio contra el fenótipo estenótico de la enfermedad en comparar los resultados de la CONO-S. O sea, si pacientes con el fenótipo estenótico tuvieron mejores o peores resultados comparados al fenótipo inflamatorio. Que yo sepa, sé que fue cuantificado, o sea, fue parte de la data que fue coleccionada, pero no creo que se fue incluida como en los datos o los estudios estadísticos como tal, porque, o por lo menos no los estudios que yo conozco que hayan comparado con OS. Pero ustedes tampoco harían diferencia o cambiarían la conducta si es inflamatoria, si es estenótico, igual se va a una CONO-S, eso es lo que me parece, ¿no? Ok. Doctor Patricio Lin, que está cerca de Filadelfia, creo que ya está cerca de Filadelfia, te pregunta si tenés datos de los pacientes que tuvieron recurrencia o recidiva quirúrgica. Eh, Después de una CONO-ES, comparado con los controles, ¿ustedes analizaron esto? O sea, los resultados de la recurrencia entre los que se hicieron CONO-ES, ¿qué datos tenés de eso? En realidad no tengo esa información. Sé que está en nuestra base de datos porque es nuestro como que medical record, pero porque sé que, como mencioné, la mayoría de los pacientes que recibieron o requirieron cirugía o intervención en la anastomosis, la mayoría fue en realidad hecha a través de endoscopía. Ok, Pero cirugía como tal, sí hubo varios casos, pero no estoy segura si necesitaron mucha resección o simplemente eh, como rehacer la anastomosis. y creo que con los números bajos de recurrencia en estos pacientes quirúrgicas, creo que vamos a necesitar grandes números de pacientes para poder llegar a conclusiones con respecto a la diferencia del rescate quirúrgico de estos pacientes. Perdón, Nairo Senejoa, que es de Colombia, te pregunta si en la serie de ustedes hubo pacientes en que se hizo más de una CONO-S anastomosis en el mismo paciente y si eso resultó en algo distinto a los resultados de estos pacientes. Sí hubo pacientes que requirieron anastomosis y estructuroplastia y creo que hasta más de una con OS en la misma cirugía, pero esos casos fueron muy pequeños y o sea, se incluyen todos en la misma serie, no fueron separados. Ok. Eh, Voy a hacer yo una pregunta más a vos. Con, Mirando los resultados que tienen ustedes, eh, creo que como tenemos estudios en marcha de prospectivos randomizados, la pregunta es, ¿qué resultados ustedes creen que de alguna forma cambiaría la conducta de hacer una CONO-ES? ¿Están convencidos que la CONO-ES es mejor que la lateral o qué tendríamos que mostrar a ustedes si alguien está diseñando un trabajo prospectivo randomizado? ¿Qué tendríamos que mostrar a ustedes para que volvieran a hacer la anastomosis lateral? ¿O están absolutamente convencidos que los resultados de los estudios prospectivos randomizados sí o sí van a confirmar la superioridad de la CONOES? A mí, como mi experiencia es limitada y es un poco bias porque mi mentora solo hace con OS,
y creo que me está medio brainwashing de que en realidad es superior. Se me hace difícil pensar en algo que la cambiaría la opinión a ella. Y Dr. Fiquera, maybe I can add on to that. Pero yo, porque una de las cosas que me imaginé que la gente tendría preguntas es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo se añade al hacer este paso extra de la columna y todo esto? En realidad, mientras si esa es la única anastomosis que haces en este tipo de casos, se vuelve más rápido, claro. Obviamente la curva de aprendizaje, y por eso lo mencioné al final, es el límite y hace que yo creo que capaz la gente quiere aprender y después, porque se nota que tardan mucho tiempo, tardan más tiempo de lo que tardarían haciendo su anastomosis estándar, capaz cambien de opinión, pero yo creo que en realidad los estudios randomizados va a ser lo que va a determinar en realidad si vale la pena. Y aún así creo que las personas que en este momento usan la CONOS no creo que cambien de opinión porque sí creen que hace la diferencia. Ok, ¿ustedes están participando de algún estudio prospectivo randomizado o están solamente haciendo CONOES a todos los pacientes? Nosotros hacemos la CONOS a todos los pacientes, por lo menos, sí, doctor, o sea, depende del doctor como tal. Ahorita en la University of Washington, la Dr. Crane hace nada más CONOS y si le tocan otros pacientes similares a otros de los cirujanos, lo más probable es que están tratando de aprender la CONOS, pero es probable que hacen la otra anastomosis estándar, pero no estamos haciéndolo en un tipo de estudio randomizado. Ok. Ok, no sé si Alessandro, did you want to add anything else to what we discussed? I think Daniela did a very good job and answered all the questions properly. But if you wanted to add something, I think the audience would appreciate. Thanks for connecting, by the way. Yes. First of all, I apologize. I do understand Spanish. Most of it, I don't speak it. So that's, I apologize for that. And I agree, Daniela did a great job. Fantastic job. Clearly, she was not just part of the team, but she knows the data. That's very important. I think the last question, we did not participate in the trial for a variety of reasons. The inclusion criteria were kind of strict. Primary disease, terminal ileal disease, and also the fact that patients are not allowed to be on medication post-op was a big limitation. So we couldn't participate, but we are really waiting to see what the study showed. And in fact, a lot of the centers are from Europe, where the approach is perhaps a little different to Crohn's disease. They get to see the surgeons earlier. By the time they come to us in the US, they are already on medication or they already have had issues, and that's the reason for not participating. But we're really excited and waiting to see what the randomized trial will show. Do I believe that will confirm? Yes, I firmly believe that, but that's just my personal idea from the heart, not necessarily from the brain. What we do know, and that has been shown over and over, is that this is a safe anastomosis. There is no question that it's if done properly, it is safe. And personally, I don't really care if you do it open, laparoscopically, robotically, single incision, multiple incision. It doesn't matter as long as you follow the description of Dr. Kono from 2011. Because to modify a procedure that the guy designed on animals and patients and following a series of principles that he describes in the manuscript, to modify that to allow the procedure to be done in a different way, I'm not in favor. So if you are such a talented robotic surgeon that you can do a longitudinal enterotomy, measure it transversally, and do 1 or 2 layers, whatever suture you like, that doesn't matter. If you can do it robotically,
by all means, please do it. I think I have a last question for you before we end this session. Is I know you've been dedicated to Crohn's disease for a long time. You worked for a long time with Fabrizio Michelassi as well, and I know you guys have been studying for a long time these patients, and we've seen a shift from regular enterectomies, and then resecting the mesentery became a big deal. Well, a lot of people talked about resecting the mesentery as a means of avoiding recurrence, and now we're going the other way around, completely opposite. Looking back to all these years, you've been dedicating a lot of research. What did you think we got the idea wrong, and then we straighten up again with the ConoS? You think it was rubbish, or how people got tricked into resecting mesentery was important, and now it's not important anymore? So no, I think the mesentery definitely plays a role, and this is a misconception that is actually quite common. The extended mesenteric excision and the ConoS do follow the same principle, and the principle is the exclusion or the resection of the mesentery, the exclusion from the lumen by creating the antimesenteric anastomosis, or the resection by the extended. So both eliminate or limit or diminish the impact of the mesentery on the anastomotic lumen. So the principles behind are not different. The problem I do have with the extended mesenteric excisions are, number one, it's very hard to standardize, right? You go to the origin of the vessel. What vessel? The ileocolic pedicle is not always the ileocolic pedicle. I mean, for you guys doing CMEs, that is pretty standardized, or at least described. The extended mesenteric excision is difficult to standardize, number one. And number two, one of the principles of anastomosis is preserving vascularization. And to go when it's not necessary because it's not cancer, to go the opposite way, to excise more than necessary, if there is another way to exclude the mesentery from the lumen, I don't see it as a must. So I don't think the idea is wrong. No, the mesentery clearly is a bad player. Is either primarily a bad player or an innocent bystander that is stimulated by the luminal disease. Either way, it should not be involved with the anastomotic lumen. So the concepts are not wrong. It's just that you can use it in a different way. And my final point is, so by looking at the data you showed and Daniela showed, and the series that have been published, it might be the case that the recurrences are not as lower with the ConoS, but still you firmly believe that the ConoS anastomosis is probably a safer anastomosis than we used to do with the lateral stapled anastomosis. So people have argued that perhaps with the Cono you delay the recurrence, right? Because when you look at the randomized trial from Italy, when you even looked at the Cono series, there is recurrence at the anastomosis. It's not as severe. So maybe we are just delaying. And to me, that's also a win, right? Biologics delay or reduce or whatever you want to call it, recurrence. So even if it's just delaying, it's still a win. The safety, I think, is clear. It's there. It's not is from Japan, from the US, from Europe. The safety is there. I agree with people that don't believe in this anastomosis. We don't have the definitive data on recurrence. So that I agree. We do know that a safe anastomosis, a postoperative septic complication, increase the risk of surgical recurrence. So, it needs to be proven. But I think the safety, that's all we can really definitively talk about is there. Okay, Alessandro, thank you very much for connecting and for stepping in.
Daniela, great job, muy bien, te agradezco por la disponibilidad, por presentar y por prepararse, responder las preguntas. La verdad que fue muy buena la sesión, te agradezco un montón. Y bueno, y te quiero ver a las próximas sesiones nuestras de la TAM para que estés ahí conectada y participando, ¿eh? Muchas gracias, te felicito una vez más, agradezco a los demás participantes y todos conectados y nos encontramos en la próxima reunión de DECISES, acordando a todos que tenemos la reunión del grupo de la península ibérica todavía este mes y lo veo y mandaremos el link y la conexión a todos muy pronto. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Chao. Gracias, hasta luego.